Y vamos a ver a través del libro de Jueces cómo el común denominador durante 400 años del pueblo de Israel, estando cuando llegaron a Canaán, cuando estuvieron en la tierra prometida durante 400 años, su común denominador fue el caos. Una y otra vez había situaciones caóticas y repetían un ciclo caótico todo el tiempo, en el cual podemos ver que el caos se define de cierta manera, y me encantó esto que Jorge dijo la semana pasada, que el caos se define como aquello que directamente está relacionado a la ausencia de Dios en nuestras vidas. Ahí donde hay ausencia de Dios en tu vida, ahí donde Dios no es una prioridad, eventualmente te puedo garantizar que va a haber caos. Va a haber caos. Y lo podemos ver ahí en la historia del pueblo de Israel durante Jueces, ¿no? Constantemente caía en el mismo ciclo caótico, ¿no? Ahora, la semana pasada estudiamos un primer prólogo, una peculiaridad que tiene el libro de Jueces en el Antiguo Testamento, y que obviamente vamos por predicarlo completo, vamos a verlo y predicarlo, es que tiene dos prólogos, ¿sí? El primer prólogo Jorge lo predicó la semana pasada. Hoy vamos a leer el segundo prólogo que tiene el libro, ¿ok? Y bueno, en este segundo prólogo el autor, que probablemente se dice que fue Samuel fue el último juez del pueblo de Israel, y además el primer profeta, nos describe de manera muy clara Samuel el círculo vicioso que los israelitas vivieron en la tierra prometida. Así que, si me permiten, vamos a leer, vamos a a Jueces 2, a partir del versículo 6, ¿sale? David, ¿tú le puedes dar ahí atrás, por favor? Y dice así: cuando Josué, estoy en la NBI, vamos a ir a la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: después que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Fíjense bien, después de que Josué despidió al pueblo, los israelitas fueron cada uno a su heredad para tomar posesión de la tierra. Una de las cosas que Josué hizo fue repartir las tierras, y los israelitas fueron y tomaron posesión de estas tierras, ¿sí? Ya entrando a la tierra prometida, Josué los lideró a poderles entregar las tierras que les correspondían. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, de la generación, lo hablaba Jorge la semana pasada, él ya dio un contexto. Tú puedes ir a YouTube y ver la predicación de la semana pasada y ver el contexto del libro de Jueces, pero básicamente de la generación, esa generación de Moisés que venía libertando al pueblo de la opresión de Egipto, que fueron 40 años al desierto, de esta generación solamente entraron Josué y Caleb a la tierra prometida. Una vez estando ahí en la tierra prometida, Josué los lideró, Josué los pastoreó. Josué fue un gran siervo, dice aquí la escritura, ¿sí? Pero después murió, y ahorita vamos a ver eso. Y quedaron aquí, como dice, una generación de ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho por Israel. Versículo 8: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de los 110 años. Y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. ¿Okay? Entonces básicamente aquí se empieza el prólogo, el autor otra vez diciéndonos qué pasa. Entra el pueblo de Israel a la tierra prometida. Hay una generación que fue liderada por Josué ahí en la tierra prometida, que después él murió, y algunos ancianos continuaron hablando de las obras que Dios había hecho por el pueblo de Israel, diciéndoles cómo habían llegado hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Ahí comienza el libro de los Jueces, con la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida y la muerte de Josué, el líder que tuvieron, el cual sí hablaba de Dios, el cual sí transmitía el mensaje y las obras del Señor a el pueblo, ¿sí? Pero después, ¿qué pasa? Josué muere. Y después, donde empieza todo este asunto, en el versículo 10 dice: también toda aquella generación fue reunida con sus padres. Es decir, todos estos ancianos que habían quedado bajo el liderazgo de Josué eventualmente murieron. Y dice, y esto aquí es donde empieza lo bueno:
Y dice así, la segunda parte del versículo 10: y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Vamos a orar, ¿sale? Señor, muchas gracias por tu palabra. Dios, gracias que hoy podemos abrirla, estudiarla. Creemos que tu palabra es vida, que está viva, Señor, que a través de esto podemos conocerte a ti, las verdades que tienes para nosotros hoy. Y quiero pedirte que me uses, Señor, que las palabras que el día de hoy vamos a platicar, los temas que vamos a exponer, de verdad lleguen y sean sembrados en el corazón de mis hermanos y en el mío, Señor, y que esto nos lleve a ser mejores discípulos tuyos, Dios, mejores discípulos de Cristo, Señor, y que podamos vivir lo que tú tienes para nosotros, Señor, aprendiendo de ti a través de la palabra, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aquí vemos cómo todo comienza con la muerte de Josué, cómo hubo una generación liderada bajo algunos ancianos que vivieron bajo el liderazgo de Josué, y vemos también que se levanta una generación del pueblo de Israel que no conocía al Señor ni la obra que había hecho por Israel. Y en el contexto de esta primera parte podemos ver, vamos a seguir leyendo, pero podemos ver cómo el autor nos presenta un resumen en su prólogo, chiquito, compacto. Lo vamos a ver ahorita de aquí a que terminemos el prólogo, de todo lo que va a detallar después en el libro, ¿ok? O sea, lo que vamos a leer hoy solamente es como el tráiler de la película, ¿me explico? O sea, trae escenas buenas, trae muestras de lo que va a suceder, pero realmente está compactado. Vamos a ir desmenuzando esto poco a poco, ¿sí? Ahora, creo que la historia del pueblo de Israel en este oscuro periodo puede ayudarnos mucho hoy en día. Sí, esto pasó hace miles de años, familia, lo sabemos, sucedió hace muchísimo tiempo, es un libro histórico, pero el corazón de la humanidad hoy en día, nuestro corazón, hoy en día todavía sufre de muchas similitudes de las que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Por ende, estamos propensos y podemos aprender de esto, y creo que tenemos que aprender de esto. Así que vamos ahí. Tengo 3 puntos para ustedes para extraer los principios de la escritura de esta porción, ¿sale? Quiero resumirlo en 3 definiciones según lo que leemos aquí, y vamos a ir leyendo las porciones de la escritura. Ahorita leemos la primera parte, vamos a seguir leyendo y vamos a ponerle un nombre a esto, ¿sale? Vamos al primer punto, pero primero quiero leerles lo que sigue. Muchas gracias, Esme. Entonces vamos a volver a leer el versículo 10 y voy a continuar y vamos a ir desmenuzando estos puntos. Ok, versículo 10 dice: también toda aquella generación fue reunida con sus padres, estos que murieron, y se levantó, como dijimos ahorita, una generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Punto número 1, el pueblo de Dios olvidó. El pueblo de Dios olvidaron lo que el Señor había hecho con ellos. ¿Podemos ir al punto número 1? Vamos a regresar a leer ahí. Olvidaron lo que el Señor había hecho con ellos. Dice ahí ese versículo 10: no conocía al Señor esta generación, no conocían al Dios que estaba ahí, al que los sacó de Egipto, que les dio la tierra prometida. Ahora, no, la palabra en el idioma original no dice que no conocían de oídas, como decir, pues no lo conocían. Lo que significa es que íntima y profundamente no habían querido conocer quién era Dios, no habían querido verdaderamente conocer más al Dios de sus ancestros. Para este entonces, esta generación, vamos a llamarle los millennials del pueblo de Israel, ¿sale? Estos millennials ya habían nacido dentro de la tierra prometida. Estos millennials no conocían, ni vivieron, ni experimentaron en carne propia lo que el pueblo de Israel vivió durante 40 años para llegar a la tierra prometida. Lo que hizo Josué para repartir las tierras, lo que la primera generación de Josué y los ancianos de la tierra ya prometida, ya dentro de la tierra prometida, hicieron para pelear contra las otras naciones, conquistar las tierras, lo que Dios les dio bajo el liderazgo de Josué. Estos millennials no lo conocían, o sea, no lo vivieron. Pero, a ver, si hoy en día los chismes trascienden generaciones, ¿no? O sea, yo de repente estoy ahí con la familia y de repente empiezan a hablar de cosas que hizo nuestro bisabuelo, ¿no? Y fíjate, era bien canijo, hizo esto y el otro. O sea, las cosas trascienden, ¿no? Yo estoy seguro que esta generación
sí había escuchado de Dios. Tenían los rollos, tenían los escritos de Moisés, los escritos de Josué, los relatos. No se puede olvidar de un día para otro, de una generación, todo lo que Dios había hecho, lo que les había entregado en sus manos, de dónde los había sacado. Entonces el asunto aquí no se trata de que conocían de Dios. Ellos sabían de Dios. El problema es que no conocían a Dios. La palabra, lo que dice aquí el versículo 10, es que no conocían profundamente a Dios. ¿Y eso qué significa? Que decidieron no conocerlo. ¿Estás de acuerdo? Porque si sabes lo que sucedió, pero no te interesa, estás tomando una decisión consciente de no conocer a este Dios. Entonces este pueblo tomó una decisión consciente de no conocer a Dios. Es decir, permitieron que estos relatos, que los textos, que lo que Dios había hecho se convirtieran en leyendas que se llevó el viento. Se permitieron a ellos mismos olvidar la obra de Dios Todopoderoso que había sacado de Egipto al pueblo de Israel y los había llevado a la tierra prometida. Se lo permitieron. Olvidaron al Señor. Decidieron olvidar y no conocer profundamente a su Dios. Ahora, déjame decirte algo. No puedes amar y no puedes respetar a alguien que no conoces. Es un hecho, ¿no? Mis hijos me conocen perfectamente bien. Saben que soy su papá, saben que los amo, saben que yo proveo para ellos, saben que hay reglas conmigo y con mamá, saben en la casa que viven y saben lo que nos deben hacer, ¿no? Aquellas cosas que no son permitidas en casa y aquellas actitudes, al grado que me conocen tanto que de repente empiezan a querer tener una actitud medio rara y yo solamente volteo y les hago y con eso tienen. Porque me conocen, ¿saben? Porque han decidido conocerme, porque están ahí conmigo, porque son mis hijos, porque hay cercanía, porque hay intimidad. Los israelitas hicieron lo que quisieron, y lo vamos a ver adelante, porque, como dice aquí, esa generación se levantó sin conocer profundamente al Señor. ¿Cómo iban a someterse y respetar a un Dios del que no tenían interés en conocer? Y esa fue la raíz de todo el caos que les vino encima. Ahora, leemos esto y lo vemos, y yo creo que puede haber un principio. Fíjense bien, para ser teológicamente correctos, la generación de los ancianos que Josué lideró a la tierra prometida, que murió, ya lo vimos ahí en el versículo 10, no tiene la culpa de que la siguiente generación de millennials israelitas no conocieran ni diera su vida al Señor. No tienen la culpa ellos. La Biblia no dice que tienen la culpa, ¿no? Pero yo creo que si hay un principio para ti, si hoy eres padre, si eres mamá, si hay un principio que conocer y que extraer aquí, que es: ¿estamos procurando nosotros sembrar en la vida de nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿O vamos a permitir que para ellos también se vuelvan palabras que el viento se va a llevar y se va a convertir en una leyenda? Ah, sí, mi papá iba a la iglesia. Sí, no, mi papá es cristiano porque pues él de joven dice que tuvo un encuentro con Jesús y no sé qué. ¿Cómo sabes que eso no va a pasar alguna vez? Si tú eres papá y eres mamá el día de hoy, creo que hay una responsabilidad muy piadosa al ver esto que estuvo pasando, que una generación olvidó completamente a Dios, de nosotros decir: vamos a hablar de quién es Dios, ¿sí? Yo hoy me puedo sentar con mis hijos y les puedo contar de lo que Dios hizo por mis abuelos, de cómo cambió el corazón de uno de mis abuelos, por ejemplo. Puedo hablar acerca de cómo Dios ha bendecido a mi hermano, a su esposa, a sus hijas, el montón de aventuras que ha habido donde Dios ha proveído cosas exactas. Hoy les puedo hablar a mis hijos simplemente lo que acaba de suceder. Para los que no saben, que mi mamá enfermó hace un mes más o menos, y fue una situación medio caótica precisamente, y cómo Dios abrió todas las puertas, prestó todo para que sucedieran las cosas como debían suceder. Todavía ayer en la tarde me encontré el doctor de Manzanillo, me lo encuentro aquí en una tienda en Guadalajara. Y yo: ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo aquí, Doc? Y nos saludamos y nos abrazamos, y Dios hace las cosas de una manera, o sea, que nada más Él las puede hacer, en serio. Yo le puedo contar eso a mis hijos. ¿Cómo no puedo contarles a mis hijos lo que Dios ha hecho en mi vida? ¿No? De adolescente rebelde, queriendo buscar todo lo contrasistema y diciendo: yo no quiero a nadie porque mis papás están pasando por esto y necesito rebelarme y encontrar identidad, y chalala. Y como Dios me trajo identidad, seguridad, propósito, me llamó a Él, me puso en una familia, pude conocer a mi esposa, tenerlos a ellos. Todo eso los puedo contar a mis hijos.
y decirle: ve de dónde nos sacó Dios. Pude haber continuado viviendo cegado por mi pecado, por querer hacer esto y el otro, pero el Señor me mostró que en Él hay vida, que en Él hay perdón, que en Él hay identidad. Y yo personalmente quiero animarte a que esas cosas, lo que Dios ha hecho por ti, si se fijan, no mencioné nada así de que, híjole, un día venía en un avión y el avión se iba cayendo y salté y la mano del Señor me rescató. No estoy diciendo nada increíblemente de misión imposible. Estoy diciendo cosas que seguramente tú has experimentado en tu vida con Dios. Transmítelas a tus hijos. Que no haya una generación nueva que se olvide de lo que Dios ha hecho por ti, ¿ok? Ahora bien, continuamos. ¿Por qué esa generación decidió olvidar al Señor? Fíjense bien. ¿Y qué tiene de similar con nosotros? Se dan cuenta cómo vivimos en una generación de lo inmediato, ¿verdad? A ver, si en este preciso momento yo necesito una respuesta para algo, abro mi celular, la busco y la encuentro. ¿Qué pasa con la inmediatez? A mi consideración, estamos perdiendo la capacidad de retención. Ya no memorizo, ya no tengo que tener todo este conocimiento. Al cabo, dentro de 10 minutos, si lo necesito, voy a él, consulto y luego ya se me olvida, ¿no? Si nosotros, el pueblo de Dios, no hablamos del Señor, ¿cómo sabemos que esta generación y la que sigue de respuestas inmediatas van a conocer al Señor? ¿Qué dice la Biblia de esto? Ok, ya con eso tuve. Muchas gracias. No necesito tu fe, no necesito tu devoción, no necesito esa iglesia, no necesito que me estés predicando, no necesito que me estés diciendo esto. Si quiero saber algo de Dios, lo voy a conocer y ya, se acaba. Esta generación necesita al Señor tanto como el pueblo de Israel en ese momento lo necesitaba y lo olvidó. No permitamos que esa cosa suceda. Por eso repito, pues una cosa es conocer de Dios y otra conocer a Dios. Para ti que estás aquí conmigo, déjame decirte algo que para mí creo que es muy importante. No creas que saber de Dios va a compensar el que conozcas a Dios. Necesitamos ir a su palabra, conocer al Dios que liberó al pueblo de Israel, el que te ha liberado a ti. Necesitas ir a la palabra y conocer al Señor. Necesitas tener una relación personal con Él. Necesitamos rendir nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestro corazón, cómo llevamos nuestra familia, cómo actuamos en el trabajo, todo lo que es nuestra vida delante de Dios y permitir que Él moldee nuestras vidas y nos lleve a los planes que Él tiene para nosotros. Eso es muy diferente a conocer de Dios. Conocer de Dios es ser como simpatizante y decir, sí, pues no, sí sé de lo que predican en la iglesia cristiana, sí sé lo que dicen, ya sé que llegando tocan de esas canciones de iglesia y alabaré, dicen, ¿no? Y después ya sé que va a haber alguien que va a hablar de la Biblia y sé más o menos qué dicen y que no creen en esto y el otro, pero sí creen en esto y el otro. Y puedes conocer pero no conocer a Dios. Olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros poco a poco provoca que seamos más susceptibles a todo lo que hay allá afuera y eventualmente entreguemos nuestro corazón a otros dioses como el pueblo lo hizo y lo vamos a leer ahorita. En ese momento el pueblo de Israel tenía los relatos de Moisés, quizá los de Josué, lo que se había escuchado, tenían la ley. Tú y yo hoy tenemos la Biblia completa. En el nuevo pacto del Señor, hoy tenemos acceso a Dios, a su presencia a través de Jesús. Hoy puedes estar en una iglesia sin ser perseguido. Gracias a Dios, en el México que vivimos ahorita, en esta región por lo menos, no estamos siendo perseguidos para estar aquí. Otra vez tienes acceso a información inmediata. Hay muchas bondades que tenemos. ¿Cómo hemos de permitir olvidarnos del Señor? No nos olvidemos de Dios, no nos mantengamos callados. ¿Cómo nos vamos a quedar callados? Ahora, ¿cómo evitar olvidarnos de la obra de Dios? Aquí quiero citar a un pastor que escuché de la Ciudad de México, el pastor Fermín Cuarto, que predicó acerca de esto también. Y hubo 4 ideas que me gustaron mucho de cómo evitar que se te olvide lo que Dios ha hecho por ti. Y él dice: asómbrate, agradécele, alábale y arrepiéntete. Fíjate, asómbrate. No debemos de perder la capacidad de asombro. ¿Qué pasó con esos israelitas? Llegaron a la tierra de Canaán y vieron todo lo que sucedía con las otras naciones, vieron todo lo que ofrecían los dioses de ese momento
Quizá lo atractivo de las cananeas, no lo sé. Lo atractivo de los cananeos para las mujeres, no lo sé. ¿Qué tanto vieron? Pero su capacidad de asombro pasó de lo que pudieron asombrarse por lo que Dios hizo por ellos a lo que la tierra les estaba ofreciendo en ese momento, y el mundo y las distracciones. Perdieron su capacidad de asombro. Síguete asombrando de Dios. No pierdas la capacidad de asombro. De verdad. Una vez estaba yo de viaje y estaba en un pueblito en donde el cuate que me hospedó, su casa, él había sido cristiano, luego se alejó y luego regresó a los caminos de Dios y estaba súper asombrado de cada cosa, ¿no? Me decía cosas bien raras. Una de ellas fue que me dijo, no, sí, estoy contento de haber regresado a la fe, de estar en la iglesia, de conocer a la gente y demás. Obviamente esta era la iglesia que me había invitado a mí a estar con ellos. El pastor de esa iglesia no estaba en la ciudad, entonces me dijo, te vas a quedar con John unos días en lo que yo regreso. Y dije, bueno, está bien. Entonces llego ahí y su casa estaba en una calle que se llamaba Church Street, la calle de la iglesia, ¿no? Entonces me decía, imagínate, yo estaba buscando una casa y Dios me dio una casa en la casa y en la calle iglesia y no sé qué, y cosas así bien sencillas que decía, bro, pues es una coincidencia, ¿no? Para él eran dignas de asombro. Ahora, no te estoy diciendo que cualquier cosa te asombre que no tenga sentido, pero la verdad, cuando decidimos seguirnos asombrando de parte de lo que Dios hace, lo vamos a ver en cosas pequeñas también y en cosas grandes. Señor, gracias que me proveíste una chamba. Señor, gracias que me diste sanidad. Y en las cosas difíciles, Señor, me asombro de verdad de que tú pusiste todo, no salió como yo quería, pero qué increíble que tú sí haces tus planes. Asómbrate de las pequeñas cosas de Dios, ¿sale? Tenemos mucho que decir adelante, pero agradécele, no dejemos de agradecer. Señor, gracias por mi familia, por mi trabajo, gracias por ti, porque te conozco. Cuando pudiera estar como el pueblo de Israel entre los cananeos, viendo sus dioses, hoy estoy aquí delante de ti, conociéndote a ti, conozco la Biblia. Gracias por eso, gracias por mis hijos, por la provisión que das, gracias también por las pruebas. Alábale. Síguele alabando expresivamente. Señor, te alabo porque tú eres bueno, maravilloso, porque tú me das, porque tú eres soberano. Que tu corazón se entrene con tu voz, con tu boca, con tus manos a alabarle a Dios. Y arrepiéntete, es otro punto que menciona este pastor, claro, en donde has visto que has olvidado al Señor, donde has visto que estás entregándote a otras cosas, distanciándote, olvidando lo que Dios ha hecho por ti. Arrepiéntete y dile, Señor, perdón, quiero regresar a ti, quiero buscarte y entregarte mi vida. Eso es importante, familia, de mencionar, porque déjame decirte algo, tú y yo fácilmente podemos olvidar lo que el Señor ha hecho, porque se acaba la necesidad y se nos acaba el interés por Dios. ¿Cuántas veces? Y digo, no quiero juzgar que parezca como que, ay, ches, te fijas y qué mala onda eres. No estoy diciendo eso, pero la verdad, ¿cuántas veces no hemos conocido a gente que cuando tiene una necesidad quiere conectar con Dios? Por esta iglesia han desfilado muchas personas que entran porque tienen una necesidad y dicen, quiero acercarme a Dios, y de alguna manera su necesidad resuelta y entonces se van. ¿Por qué? Porque solamente necesitaban a Dios en un momento conveniente para sus vidas. Y luego se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos, se nos olvida fácilmente. Tenemos un corazón olvidadizo, engañoso. No olvidemos lo que Dios ha hecho con nosotros. No seamos como esta generación que decidió no conocer profundamente, aún pudiendo, decidió no conocer a Dios. Decidió levantarse en ignorancia y decir, yo no voy a conocer al Señor que trajo a mis ancestros de la esclavitud a la libertad, que les dio la tierra, no los voy a conocer. Imagínense, no seamos como ellos. Dice Matthew Henry, un comentarista, dice que fueron los israelitas en este periodo fueron tan miserables y desgraciados como pudieron haber sido grandiosos y felices si hubieran continuado siendo fieles al Señor, de no haber olvidado quién Él es. Y así fue. El pueblo de Israel decidió olvidar y no conocer al Señor. ¿Y a qué caos los llevó? ¿Y qué sigue para ellos? Punto número 2. Apostataron. Fíjense el versículo 11, lo que dice así. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos. Seguimos en Jueces 2. ¿Sale? Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de entre los dioses de los pueblos que estaban a su derredor.
Se postraron ante ellos y provocaron la ira del Señor. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. También los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal. Tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Y aquí vemos esto que sigue. Hay un principio innegable que mencionamos hace rato, ¿no? Ahí donde hay ausencia de Dios en tu vida, ahí eventualmente va a haber caos. Y olvidar lo que Dios ha hecho nos lleva a ser más susceptibles a entregarle nuestro corazón a otras cosas que no es Dios. Jorge mencionó esto la semana pasada y me encantó, ¿no? Jorge mencionó todos estos, obviamente en ese momento Baal, ¿cómo se llamaba el otro? Astarot. Eran dioses paganos que ofrecían cosas a cambio del que les dieran adoración, ¿no? Hoy en día a lo mejor no tenemos a un Baal, no hay una estatua de oro para Baal en el centro de Guadalajara, no tenemos algo así, pero hay dioses paganos que siguen realmente aventando el anzuelo, tratando de que mordamos y agarrar nuestro corazón. Hay dioses modernos, ¿no? Tu imagen, tu popularidad, tu éxito profesional, todas las posesiones materiales, ropa, casas, carros, dinero, ¿no? Pongan la pista, dinero. Unos dioses son más aparentemente benignos que otros, ¿no? La necesidad de tener una pareja, el excesivo cuidado a nuestros hijos, tu familia. Jorge decía la idealización de tener una familia feliz, increíble. Hay veces que estas cosas se convierten en ídolos y dioses que están queriendo tener nuestro corazón. Ahora, ¿debemos odiar todo eso? Claro que no. Hay cosas que no son inmediatamente pecaminosas, pero que definitivamente con un descuido de nuestro corazón se pueden convertir en dioses que terminas idolatrando. Fíjense todo lo que aquí dicen en estos versículos la Escritura. Dice, no nada más, en el versículo 10 dice que no conocieron al Señor. Luego acá dice, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. ¿Qué es lo malo? Se abandonaron al Señor, el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto. Dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Imagínense, esta generación que estaba ahí disfrutando las mieles de lo que el Señor había traído para su pueblo, estaban olvidando inmediatamente quién era Él. Y no era más olvidándolo como lo vimos en el punto pasado, sino que estaban dejándolo y entregándose a otra deidad, sirviendo a otros, a otra persona, a otro Dios, dándoles su corazón, quienes ellos eran, en adoración a un Dios ajeno. No nada más no decidieron conocer al Dios real, sino que sí decidieron entregarle su corazón a otros dioses. Ahora, fíjense, les quiero leer lo que está en el Salmo 106, porque describe un poco lo que hicieron, lo que hizo el pueblo. Y dice así: Salmo 106. Dice así el salmista: este pueblo, hablando de este pueblo, ¿no? De esta generación, en Jueces 2 que vemos, de estos millennials israelitas, dice el salmista, no destruyeron a los pueblos como el Señor les había mandado, sino que se mezclaron con las naciones, aprendieron sus costumbres, sirvieron a sus ídolos que se convirtieron en lazo para ellos, sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos e hijas, a quienes sacrificaron a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Así se contaminaron sus costumbres y fueron infieles en sus hechos. O sea, no estamos hablando de que de repente por curiosidad el pueblo de Israel dijo, bueno, voy a ir a checar ese templo ahí que se ve padre, ¿no? Se ve que venden buenos elotes afuera, ¿no?
no fue una curiosidad así. Se entregaron con sacrificios a sus propios hijos, sacrificios de sangre. Vivieron entre ellos, se mezclaron. Ese pueblo que había de ser el pueblo apartado para Dios, una generación que debió de haber vivido y cosechado lo que el Señor les había dado para la tierra prometida, estaba olvidándose de Él y entregándose totalmente a los dioses paganos, cosa que verdaderamente encendió la ira del Señor contra ellos. Ahora, la batalla de hoy no es por sacrificios de sangre inmediatamente. El sexo, el dinero, las riquezas, el éxito profesional, tu imagen personal, tu ropa, cuánto tienes, y todas esas cosas que pueden convertirse en ídolos para nosotros, no nos están pidiendo que sacrifiquemos un corderito, ¿verdad? Así como para la gracia de Dios, nosotros no tuvimos que traer un cordero pascual, sino que el Señor proveyó a Cristo mismo para que pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado y tener identidad en Él y ser salvados. Así como ahí no hubo un sacrificio de sangre de parte nuestra, así tampoco con estos dioses, así tampoco con los dioses del mundo necesitas inmediatamente un sacrificio de sangre, porque en ambas cosas lo que se quiere es tu corazón. El Señor quiere tu corazón y quiere que lo conozcas. Él quiere perdonarte cuando conocemos, entendemos y aceptamos el sacrificio de Cristo. Los dioses de este mundo, los baales de hoy, quieren tu corazón. De manera muy sutil te van a decir: mira cómo te ves, mira esto, deberías tener esto, ¿no? Y aparentemente parece que no necesitamos un sacrificio de sangre, pero ¿qué crees? Terminas sacrificando más todavía, porque si tu Dios es el dinero, eventualmente vas a terminar sacrificando tu familia, tiempos con tus hijos, tiempos con tus amigos, tiempos con tu esposa, inmediatamente tiempos con Dios, porque necesitas el dinero y porque quieres más y más y más y más. Si tu Dios es el sexo, imagínate todo lo que vas a sacrificar: tu moralidad, tu paz mental, tu dignidad y demás. Llámale lo que sea, el Baal moderno, terminará sacrificando eso. No te jactes de las decisiones que tomaste hace años. No, yo le entregué mi vida al Señor hace 5 años en tal iglesia, hace 10 años en tal iglesia. Puede ser que hoy en día, con tus actos, con tus decisiones, con tu tiempo, estés entregándole tu vida a otra cosa que no sea a Dios. Y no te jactes de decisiones futuras, ¿no? Bueno, nomás me gano mi primer milloncito y entonces ya voy a ser generoso y ya voy a adorar a Dios con mis finanzas. Nomás me sano de este problema que traigo y entonces empiezo a leer la Biblia y empiezo. No te estoy diciendo que por más cosas que hagas Dios te va a amar más, pero claro, cuando adoramos a Dios, nuestras acciones hablan de nuestra adoración. No te esperes, ni te jactes de las decisiones anteriores, ni te esperes a tomar decisiones diferentes, por tu corazón muy probablemente engañoso va a preferir la perversión y va a preferir adorar otras cosas que a Dios. Mejor hoy toma decisiones, mejor hoy veamos cómo los israelitas encendieron la ira del Señor por adorar a otros dioses, y tú decides: Señor, voy a adorarte a ti, además hoy tengo acceso a ti, hoy vivo en el pacto de la gracia, en el nuevo pacto contigo, en el que creyendo en Cristo me traes a tu familia. Hoy voy a entregar mi adoración y mi corazón a ti. ¿Alguna vez has conocido a alguien que conoció de Dios y se alejó de Dios y después se endureció su corazón? Y ya ves a esa persona que tú algún día los viste en la iglesia alabando a Dios, o lo viste encendido por el Señor, conociéndolo, animando y ministrando a otros. Ahora lo ves viviendo como si Dios no existiera para él. ¿Has conocido a alguien así? Eso pasa porque cuando nuestro corazón se va de adorar al Dios vivo y real a adorar a los dioses de este mundo, aún sutilmente, porque aunque digas no estoy adorando, no, pero te la pasas tomando cada fin de semana hasta las chanclas, estás rindiendo la adoración a la bebida, probablemente, no lo sé, ¿no? O sea, no quiero juzgar, tampoco estoy diciendo, el alcohol es pecado y Satanás no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, nuestra adoración al final sí se nota con nuestras acciones, sea lo que sea, pero si no es Dios, tu corazón se va a ir endureciendo y vas a ser más cicatrizado de lo que Dios te está llamando. Por eso hay gente que se aleja, y luego ya lleva 10 kilómetros y luego 100 kilómetros de lejanía del Señor, y
cada vez más parece que nunca conocieron a Dios. Sigue sucediendo esto al día de hoy. Este pueblo de Israel, estando ahí en la tierra prometida, se alejaron del Señor, se cicatrizaron y no podían voltear hacia atrás, seguían adorando a estos dioses. Familia, la vida sin Dios no tiene nada de atractivo, nomás les digo eso. No le juzguemos ni le juguemos a los muy valientes. No hay nada que el mundo ofrezca que sea más atractivo, que valga más la pena que el Señor. En Dios encontramos nuestra identidad, en Él encontramos nuestro propósito y lo que vale la pena vivir. Ahora, ¿qué hizo el Señor con todo esto? Fíjense cómo se repiten palabras. En el versículo 12 otra vez abandonaron al Señor y provocaron la ira. En el versículo 13 abandonaron al Señor y se postraron a Baal y las imágenes de Astarte. Versículo 14, el Señor se enfureció. Versículo 15, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal y como el Señor lo había dicho. ¿Quieres que el Señor tenga ira contigo y que cada cosa que hagas esté su mano contra ti para mal? Creo que no. No queremos que el Señor se enfurezca, ¿no? Ahora, déjenme decirles por qué esto es un tema de apostasía, por qué decimos que apostataron, ¿no? En Números 33, y lo puedes encontrar también en Deuteronomio 7, todo esto está en el Antiguo Testamento, ¿ok? Oye, che, siempre predican del Nuevo Testamento, ¿por qué ahora están tan prendidos con el Antiguo Testamento? Pues porque traíamos ganas de regañarla, no se crean. Traíamos ganas de que vieran lo que es la ira del Señor. Y el próximo domingo no va a haber café tampoco, no se crean. En Números 33 dice así: entonces el Señor habló a Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó y les dijo: habla a los israelitas y diles. Es decir, el Señor le estaba pidiendo a Moisés que les diera este mensaje al pueblo de Israel, este mensaje que habían de mantener en su corazón. Cuando crucen el Jordán a la tierra de Canaán, es decir, cuando entren a la tierra que les he prometido, expulsarán a todos los habitantes de la tierra delante de ustedes y destruirán todas sus piedras grabadas y destruirán todas sus imágenes fundidas y demolerán todos sus lugares altos y tomarán posesión de la tierra y habitarán en ella, porque les he dado la tierra para que la posean. Heredarán la tierra por sorteo por sus familias, las más grandes darán más heredad y a las más pequeñas darán menos heredad. Donde la suerte caiga a cada uno, eso será suyo. Heredarán conforme a las tribus de sus padres. Versículo 55 de Números 33 dice: pero si no expulsan delante de ustedes a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que los que de ellos dejen serán como aguijones en sus ojos y como espinas en sus costados, y los hostigarán en la tierra que habiten. Y sucederá que como yo pensaba hacerles a ellos, así les haré a ustedes. El Señor fue muy claro con un pacto y les dijo: cuando lleguen a la tierra prometida, no tengan nada que ver con los cananeos, no tengan nada que ver con los paganos, mucho menos adoren a sus dioses. Les estaba diciendo: destrúyanlo todo, quémenlo todo cuando lleguen ahí, porque la tierra es suya. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No, nada más no hizo eso, sino que dijo: bueno, también vamos a postrarnos delante de sus dioses y olvidar al Dios Todopoderoso que nos dijo esto. ¿What? Qué locos estaban estos cuates, ¿no? O sea, de verdad. El abandono y la apostatía del pueblo de Israel provocó la ira del Señor. Ahora, ¿la ira es un castigo así de arrebatado? ¿El Señor castigándolos arrebatado? Claro que no. Hablamos mucho del amor de Dios, pero poco de la ira de Dios. Pero déjame decirte una cosa: la ira de Dios es parte del gran amor de Dios. La ira de Dios es parte del gran amor de Dios. Dice Hebreos 12: consideren pues aquel que soportó tal hostilidad, es decir, Cristo, de los pecadores contra él mismo, para que no se canse ni se anime su corazón. Fíjense, dice el autor, chéquense lo que vivió Jesús, para que su corazón no se anime ante ¿qué? Ante la disciplina y la ira del Señor. Dice versículo 4: porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Es decir, no se hagan. La ira del Señor y las cosas malas que pueden suceder no tampoco ha sido tan difícil para ustedes como fue para Cristo. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Fíjense esto, qué hermoso. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Wow.
Versículo 7, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Lo legítimo de tu posición como hija y como hijo de Dios trae en las letras chiquitas del contrato que serás disciplinado. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, o sea, nuestros padres terrenales, pero el Señor nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Después habla del fruto apacible de justicia que trae la disciplina. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y rodillas, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. La disciplina es para bien, para corregir nuestro camino. La disciplina del Señor, esto Jorge me lo dijo y se me hizo muy bueno. La disciplina del Señor no es punitiva, sino que es correctiva. La disciplina del Señor es parte del amor. El pueblo de Israel recibió la disciplina de Dios, pero no de manera de castigo, ni de manera punitiva de que, llegaron, olvidaron lo que les dije y quebrantaron nuestro pacto, ahora todo les va a salir mal porque los odio. Claro que no. El Señor estaba siendo amoroso en disciplinar a ese pueblo que Él creó para Él, al que Él le entregó la tierra prometida. Ahora, en Hebreos mismo que acabamos de leer, Hebreos 12, donde habla de la disciplina, acabamos de leer también que de primera mano, así a priori, la disciplina no es agradable para nadie. Pero me encanta porque Dios disciplina al que toma como hijo. Lo vemos en Cristo, todo el castigo en la cruz por nuestros pecados. Tus pecados y los míos fueron ahí clavados en esa cruz. Y por eso el autor de Hebreos dice, vean eso para que no se desanimen ustedes cuando tengan disciplina y esté sucediendo la ira de Dios contra ustedes. No es porque Dios está enojado con ustedes, porque Dios les ama. Mi hijo Paulo es súper intrépido y valiente. Mira, ahí está. Hola, Paulo. Ok, hijo, ponte a escuchar la predicación, ¿sale? ¿Qué estás viendo ahí YouTube? Súper intrépido, no le da miedo, escala, se puede subir aquí, brincar. La vida ahorita es una aventura totalmente, ¿no? Diferente a su hermano. El de ayer Pablo estaba brinque en la cama, y ellos tienen camas así. La de Pablo sale por abajo de la cama de Matías. Entonces estaba brincando en la cama de Matías y le estamos diciendo, Pablo, deja de brincar. Desde abajo en la sala estaba brinque en el comedor. Pablo, deja de brincar, deja de hacerlo, ya no lo hagas, te vas a pegar. Salte. Y ahorita tiene de moda decir, no lo voy a hacer. Entonces, no lo voy a hacer y voy a seguir brincando. Salta de la cama de su hermano y del filo de la madera de la cama de su hermano cayó y su cráneo pegó aquí en la nuca, en esa madera, y se oyó horrible. Y Pati me dijo, no, vámonos al hospital. Y yo dije, no te preocupes, no va a pasar nada. Y fui por hielo, pero fue un verdadero guamazo. O sea, se dio durísimo. La disciplina a veces evita que nos demos de catorrazos. Y lo que estaba pasando es que el pueblo de Israel decidió olvidarse del Señor, adorar a otros dioses. Y el Señor dijo, ustedes esto es lo que han decidido, ok. Habrá disciplina para que conozcan las consecuencias de sus decisiones, pero una disciplina impartida en amor para corregir sus caminos. Versículo 16 al 19 dice así. En Jueces 2 regresamos, ya casi terminamos, ¿sale? No se me desesperen. Ustedes querían Antiguo Testamento, tienen Antiguo Testamento, ¿sale? Versículo 16, 19. Ay, caray, me fui a otro lado. Okay. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Bueno, el versículo 15 antes dice, por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para mal, tal como Él les había dicho, lo que ya leímos en Números, que les había dicho, si ustedes deciden hacer eso, entonces lo que yo les iba a hacer a sus enemigos, ahora se los voy a hacer a ustedes. Entonces dice, tal como el Señor les había jurado. Pero termina el versículo 15 diciendo, y se angustiaron en gran manera. El pueblo de Israel vio las consecuencias de sus decisiones y se angustiaron. Entonces, ¿qué hace el Señor? En el versículo 16 dice, entonces el Señor, todo está por... gracias, David. Entonces el Señor se levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. El Dios de gracia, el Dios clemente y compasivo, que estaba disciplinándolos en amor, escucha el clamor de su pueblo, cómo se estaban entristeciendo. Híjole, Dios, no, se me hace que sí está difícil. No, ya no vamos a ir al templo con Baal.
ahora que ya vieron las consecuencias, ahora sí se afligieron. Entonces el Señor levanta un líder, un juez. ¿Qué es esto? La misericordia y la gracia de Dios dándoles un líder, un juez. Y esto es lo que se trata el libro de los jueces. Y este es el ciclo que vemos. Es el pueblo de Israel olvida al Señor, cometen apostasía, se olvidan de Dios, dejan estas creencias a un lado, se dedican a otros dioses, entonces les va mal, la ira del Señor está con ellos, ven las consecuencias de su pecado, se afligen y lloran, y entonces el Señor levanta un juez nuevo que los salva, los ayuda, pero después vuelven a fracasar. Ahorita lo vamos a leer y el ciclo comienza y se repite. Spoiler alert, discúlpenme, pero este libro se trata del fracaso del pueblo en todo este ciclo. Este libro no tiene un final feliz. Todo lo contrario, creo yo. Pero este es el ciclo de los jueces. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor levantó un nuevo líder. Durante la historia de la iglesia, no importa en qué siglo estemos hablando, siempre que hay una iglesia en aflicción, siempre que hay algo que está sucediendo catastrófico para una iglesia, caótico, el Señor por lo regular tiene a bien levantar a algún líder o poner a servidores que lideren y levanten la obra y ayuden a esa iglesia a salir adelante. Lo hemos visto muchas veces. Esto pasaba con los jueces. Ahora, continuamos diciendo, versículo 18, cuando se levantaban los jueces, el Señor estaba con el juez. 17. Sin embargo, no escucharon a sus jueces. O sea, Dios les daba un juez y no lo escucharon porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en la obediencia de los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que lo oprimían y afligían. Pero cuando el juez moría, ellos volvían atrás y que se corrompían aún más que sus padres. Esto trascendió generaciones, este tipo de actitud, siguiendo a otros dioses, sirviéndole e inclinándose ante ellos. Fíjense, no dejaban, versículo 19 al final dice, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Ese camino obstinado el pueblo de Israel lo seguía haciendo. Entonces el Señor levantaba un juez, traía dirección y paz por un momento, y estos cuates que hacían, se moría el juez y decían, vamos a desenfrenarnos, y volvían otra vez a estas costumbres, y volvían a olvidar al Señor, y volvían a adorar a otros dioses, y volvían a su vida pecaminosa, en donde todo existía menos el Señor Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Que dice aquí que el Señor se compadecía de ellos por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. ¡Qué bárbaros! Eran buenos para chillar con las consecuencias de sus actos, pero no para tomar decisiones sabias antes de, ¿verdad? ¡Qué bárbaros los israelitas!, ¿verdad? Nosotros no pasamos por eso. Nosotros no venimos de rodillas a chillarle a Dios, Dios, de verdad, ahorita por favor te necesito. Pero antes... Y aquí está la palabra de Dios, y aquí está el amor de Dios y la instrucción del Señor. ¿Y qué hacemos? Hacemos lo que se nos pega la gana, y luego venimos llorando diciendo, Señor, perdona, ayúdame en este momento. Ustedes querían Nuevo Testamento. Se negaban a adorar, este pueblo se negaba a adorar al Señor. Había un asunto de carácter que los hacía repetir el patrón y el patrón una y otra vez. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Caemos una y otra y otra y otra vez, y volvemos a repetir los patrones una y otra vez. La apostasía cicatriza nuestro corazón, y si tocas fondo, dices, no más. La diferencia entre llorar por la consecuencia de nuestras acciones y arrepentirse es que verdaderamente repudias la razón por la cual estás llorando. Fíjate bien, si no repudias la razón por la cual estamos llorando, los israelitas no estaban repudiando la razón por la cual estaban gimiendo, afligidos. ¿Por qué? Porque volvían a seguirla haciendo. ¿Qué era? Que olvidaban a Dios y adoraban a otros dioses. Si nosotros no decimos, ok, me pasó esto por esta situación, Señor, me arrepiento verdaderamente, y mis lágrimas son de arrepentimiento, no de tristeza por mis consecuencias, de arrepentimiento, no quiero volver a hacer esto, me arrepiento de la razón, el ciclo se seguirá repitiendo. Por favor, hoy entrégale al Señor aquello de lo que te tienes que arrepentir, y dile, Dios, ya no quiero seguir llorando porque repito el patrón. Hoy quiero cambiar, conocerte a ti, seguirte a ti. Quiero cambiar esto, entregarte mi vida, Jesús, que tú vengas, vivas en mi corazón y me cambies desde
desde el interior. No olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros. No nos postremos ante otros dioses. Aceptemos su disciplina, que es para corregir nuestro camino. Regresemos a Él. No con una conducta obstinada como la de los israelitas, sino con un corazón arrepentido, genuino. Él es clemente y misericordioso, y sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días Dios tiene una nueva oportunidad para ti. Tómala. No seamos testarudos como lo fueron los israelitas. ¿Están conmigo? Último punto, ya me voy rápido, ¿sale? Le das. Último punto, fracasaron. Vamos al versículo 2:20. Dice así: entonces se encendió la ira del Señor contra Israel de nuevo. Hicieron enojar a Dios porque no cambiaban. Por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto, dice Dios, que ordené a sus padres, y no ha escuchado mi voz. Fíjense, quebrantaron un pacto y decidieron no escuchar la voz de Dios. Tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel y ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, dice el versículo 23 de Jueces 2, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que el Señor hacía para bendecir al pueblo de Israel cuando llegaban a la tierra prometida era expulsar a sus enemigos, darles la victoria al pueblo de Israel. ¿Qué pasó cuando ellos decidieron meterse con ellos? En vez de expulsarlos y destruir todo, adorar a sus dioses y meterse con ellos y mezclarse, ¿qué pasó? Que el Señor dijo: bueno, ya no los voy a expulsar, los voy a dejar ahí como una prueba para Israel, para ver si ahora sí ponen atención a lo que yo quiero para ellos. Y luego, Jueces 3. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar a Israel. Es decir, me encanta esto. Sí tenemos ahí Jueces 3, ¿verdad? Pues ahí está. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Y así las generaciones de los israelitas conocieron la guerra. O sea, aquellos que antes no lo habían experimentado. Y eran para probar, de luego menciona todas las naciones, y era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. ¿Qué quiere decir? El Señor dejó a los enemigos ahí y dijo: ahora sí van a ver lo que es bueno. Ahora sí van a conocer a Dios en tierra de indios, o como dice el dicho, no más que en tierra de cananeos era en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa? Que el Señor deja a los enemigos ahí, dice: como ustedes, los millennials israelitas, bien a gusto, ¿no? Generación de cristal, voy a adorar a otros dioses, a mí no me digas qué hacer con mi cuerpo, mi vida, no me digas, eso no me interesa, Señor, yo hago lo que yo quiero. Como a ellos no les costó lo que la generación anterior vivió: guerras, hambre, muertes en el desierto, sí, el favor de Dios, pero también dificultad. Como a ellos no les costó, el Señor dice: ok, ese es el camino que quieren tomar, les voy a dejar a sus enemigos ahí para que sepan entonces lo que es bueno. Y hay una prueba para Israel. Entonces después continúa: los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Versículo 6, aquí termina el prólogo, el segundo prólogo de Jueces. Dice: tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Qué pasa? El Señor los estaba probando. Tú y yo a veces podemos vivir en pruebas. Los israelitas fracasaron en la prueba. Acuérdense que esto que leímos hoy es el segundo prólogo de todo el libro. Es decir, durante el libro vamos a ver cómo fracasaron específicamente en momentos específicos. Pero no tiene un final feliz. El pueblo de Israel fracasó. ¿Por qué? Porque adoraron a otros dioses. Porque Dios los quiso poner a prueba y lo que hicieron fue fracasar el examen. Fracasaron la prueba. Cuando yo estaba chico, mi abuelo me decía, mi abuelo tenía una empresa, un negocito familiar donde vendían materiales para construcción y en cajones así ponía el cemento y lo ponía la cal y luego ponía otros materiales, las vigas, y del otro lado, en otro pedazo de ahí tenía donde metían sus camiones, y mi abuelo le gustaba la mecánica, y entonces él, aún teniendo empleados para hacerlo, a él le gustaba tirarse al piso y moverle, y desarmaba un tráiler. Tenían tráilers y desarmaba las cajas y hacía combinaciones, ¿te acuerdas? Combinaba este tráiler con el otro y le movía y era bien creativo y hacía esas cosas. Y mi abuelo me decía: si quieres conocer de esto te tienes que ensuciar, ándale, vente. Y yo: no, Tito, es que no me quiero manchar de aceite la ropa. Y que te vengas y te ensucies. Si quieres saber lo que las cosas cuestan, aprende. Y luego mi papá decía: Jorge y yo nos íbamos y nos escondíamos hasta atrás del cemento, así había toneladas de cemento, y nos íbamos, escalábamos y nos íbamos hasta atrás y nos dormíamos ahí o jugábamos con nuestros muñecos, pero también era para escondernos, para que no nos pidieran trabajar.
Entonces mi papá decía, no se vayan para allá atrás, órale, vénganse. Levanta ese saco de cemento y ahí estamos a los 10 años. Por eso tengo las hernias, por cierto, la verdad, de tanto trabajar en mi infancia, fue un niño explotado. Entonces, y ahí estábamos, ¿sí me explico? Y el Señor le dice al pueblo de Israel, ¿quieren saber de qué se trata esto? Que vivan ahí entre ellos, esa es la prueba. Está la ira de Dios, está mi mano sobre ustedes y voy a dejar a sus enemigos para probarlos. ¿Y qué pasa con estos canijos? ¿Qué hacen? Toman para sí a sus hijas por mujeres. A los cananeos dicen, échamelas, y ahí te van las mías. Y dieron sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. Así termina, viendo cómo fracasan, verdaderamente fracasaron. Y fíjense, el libro de Josué, 2 páginas antes, termina con Josué en Josué 2 diciéndole esto al pueblo. Fíjense, Josué, el líder que los trajo a la tierra prometida, el último líder que logró que las cosas sucedieran bien, le dice, ahora teman al Señor y sírvanle con integridad. Eso está 3 páginas atrás de donde estás leyendo ahorita. Quiten los dioses de sus padres, quiten los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces, hasta ahí a veces leemos, ¿no? Eso es muy famoso de la Biblia, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero después el pueblo le responde a Josué y le dice, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto. El pueblo estaba diciendo, claro que no, jamás serviremos a otros dioses, sino al Dios que nos sacó de Egipto. Qué rápido se nos olvidan las cosas, ¿no? Qué rápido. 3 doritos después estaban apostatando y fracasando en lo que Dios les estaba llamando. Familia, hoy podemos escoger entre caos y gracia. Voy a comenzar ya a terminar porque sé que se extendió esto. Perdónenme, por favor, de verdad, de corazón les pido perdón, pero creo que vale la pena la escritura. ¿Qué es el caos? Olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. No transmitirlo a nuestros hijos y nosotros decidir no conocer a Dios, olvidarnos de reconocerlo en nuestros caminos, entregarnos a otros dioses, apostasía, dejar al Señor y entregarnos a los dioses de este mundo, vivir híbridos. El domingo voy a la iglesia, pero el lunes adoro a este Dios, el martes a este otro, luego el miércoles si hay reunión de oración, también un ratito, pero también acá. Caos, fracasar ante la prueba del Señor. Dios te prueba, Dios quiere ver dónde está tu corazón, te prueba y fracasas. Eso es caos, pero también hay gracia, la fidelidad del Señor que los llevó a la tierra prometida, el amor con el que los disciplina y los prueba, la misericordia que les dio en cada nuevo fracaso, dándoles un juez nuevo. La pasión, la ternura por su pueblo, de decir, te voy a probar porque quiero que regreses a mí, quiero que escuches mis mandamientos. Tenemos caos, tenemos gracia. Hoy tú y yo podemos escoger entre esto. Hoy tenemos un mejor juez que es Cristo. Ante las pruebas, ante la seducción del pecado, ante la tormenta, si no vamos confiados a Cristo, si no vamos confiados al Señor, vamos a ir confiados a lo que el mundo ofrece. Ven a Cristo y reconócelo a Él. Para los israelitas terminó muy mal. Y de eso se trata el libro de Jueces. Ese libro está en la Biblia. ¿Para qué? Para que entendamos que a nosotros no nos tiene que ir mal. Nosotros podemos tomar la decisión de seguir a Jesús. Nosotros podemos entregarle nuestra vida. Para nosotros puede ser totalmente diferente. Jesús es nuestra promesa. Yo estoy en la tierra prometida, pero Jesús es nuestra promesa ya entregada. Jesús es nuestro modelo a seguir. Ya no tenemos esta ley que ellos tenían, donde tenían que seguir lo que Dios le dio a Moisés. Por eso fracasaban y fracasaban y fracasaban. Hoy tenemos a Cristo. Jesús es digno de nuestra adoración más que cualquier otro Dios. Jesús tiene la gracia para que vivamos la vida temporal, esta vida terrenal. No tenemos que vivir en prueba tras disciplina, tras prueba, sino que estas son parte de nuestro estatus como hijos ahora al creer en Jesús. Decidamos la gracia de Dios, no decidamos el caos, decidamos la gracia de Dios, no decidamos el caos. ¿Están conmigo? Sí. Oh my God, qué tarde es. Termino con esto.
De acuerdo a Jueces 2 y 3, la generación que nació en la tierra prometida no pudo alejarse de su comportamiento obstinado y sus malvadas costumbres. Olvidaron a Dios, no quisieron conocerlo, ignoraron todo lo que había hecho por ellos y hasta dónde los había llevado. Se apartaron de Él, fracasando en toda prueba y en recibir lo que Dios quería para ellos. Un ciclo de caos que, aunque no terminó para ellos, hoy puede enseñarnos mucho a nosotros. Nuestra confianza está en el Dios libertador de Israel, que ha roto nuestras cadenas al pecado a través de la cruz del Calvario. Por eso no nos postramos ante todo lo que el mundo y sus ídolos ofrecen, sino solo ante el único Dios todopoderoso para adorarle y agradecerle, porque no olvidamos su obra, que fue en la cruz, donde nos dio un mejor juez, a Jesús, el cual nos perdona, nos salva y nos llama a Él como hijos muy amados. Hoy no escogemos el caos como Israel lo escogió en el tiempo de los jueces. Hoy volteamos nuestra mirada a lo alto y escogemos y agradecemos la gracia del Señor. Amén. Señor, muchas gracias.